Hola, gracias por acompañarnos. Estamos acá con María Roldán, Juan Obando y Daniel Salamanca, que son artistas participantes en la subasta Espacio de Don 2020, que nos van a contar un poco sobre las obras que tienen en la subasta y un poco sobre los artistas y las obras que les interesan, que están en el resto del catálogo. ¿Cómo están? Hola, Alejandra, ¿qué tal? Hola Daniel, hola Juan. hola. Gracias por venir. Bueno, no sé quién quiera empezar a contarnos un poco sobre su obra. De pronto, María, que tiene la obra Resistencia Flotante 3 en la subasta, si nos quieres contar un poco sobre eso. Sí, claro que sí. Bueno, la estaba revisando, la verdad, es un trabajo que hice, pues realicé, digamos, o produje, porque pues llevaba pensándolo varios años, pero lo produje en el 2018. Y es un trabajo al cual vuelvo como con cierta frecuencia porque todavía no lo entiendo. Eh, y parte, pues precisamente, creo que por alguna razón coincidió como en mostrarlo en este momento, pues ofrecerlo, digamos, yo sé que es una subasta, pero pues bueno, hablo de mostrarlo porque igual eh, está circulando y está siendo expuesto. Pero digamos que parte como del impulso de la acción de un soplo, ¿sí? Cada burbuja son burbujas de vidrio, digamos que les doy una forma de piedras, ¿sí? Pero al final cada burbuja parte de un soplo que al final queda en un vacío y luego un vacío con un caparazón pues aparentemente bien frágil, y luego ese vacío se introduce dentro de una bolsa que es tejida a partir de nudos, que es a su vez otro vacío, y luego decido como construir muchos de estos, ¿no? Como pensando en esa idea de soplo vacío y también como de insistencia en un tiempo vacío, ¿sí? Es como bien reiterativa ahí la acción. Hola Gardel. Em, entonces, sí, y bueno, yo empiezo como a construir esto, digamos que nudo tras nudo, eh, y empiezo a construir un muro que es un muro flotante, obviamente pues está lleno de transparencias, ¿no? Yo hablo de muro, pero pues digamos que el muro es bien ilusorio a la vez. Em, y sí, decido como colgarlo, digamos que también pienso como en elementos pendulares, sí, como están todo el tiempo como, pues una vez se cuelgan, son elementos que tienen un movimiento bastante sutil, que nuevamente interviene, digamos, un espacio, pero pues es como una literación ahí del vacío, ¿sí? Yo no... em, al final quería levantar un muro y ese muro no es muro, ¿sí? Como que no sé qué es eso, ¿no? Pensaba también las construcciones de los nidos de las oropéndolas, que tienen como esta lógica de tiempo, de juntar elemento tras elemento, y pues se construye, ¿no? Lo van construyendo con el pico en su gran parte. Em, entonces sí, ahí hay como varias analogías que me interesan, pero nuevamente no lo entiendo, pero creo que eso hace parte como del trabajo, como uno, creo que me gusta no entender, ¿sí? Em, pero sí creo que trae como a colación el tiempo, lo atemporal, la protección, la fragilidad,
pues está la idea de aislamiento, como ya les decía, les mencionaba, del movimiento pendular, ¿no? Que a veces es como difícilmente aparecen matices, ¿no? Como en la vida misma, como siempre se buscan ahí como todos lados, entonces también pues es la idea como del muro que si bien está ahí como conteniendo algo, contiene un vacío, separa dos espacios que están vacíos, ¿no? Lleva al espectador y digamos que el espectador lo circunda, pero pues no deja de ser como inexistente y estar vacío. Y también la acción misma, digamos, como en esa lógica de construcción y de pasar tiempo construyendo algo, pues al final también es invisible, ¿no? Como todo ese proceso y también, y nuevamente, está vacío. La acción misma se queda como en el vacío y en el olvido un poquito. Pero bueno, me estoy poniendo muy nostálgica, le toca a otro hablar y... María, en las subastas, ¿cuántas piezas de estos estás presentando? ¿O es solo una o son varias también? O sea, ¿uno armaría el muro? Esa pregunta está buena. Claro, estoy hablando de muro, pero no, en la subasta es una pieza, es una pieza. Es que lo digo Eh, porque las he visto individualmente y me hace pensar mucho como en lo que dices del péndulo, como en un reloj, y me hace pensar mucho como en tiempo y como son transparentes, pues como que les atraviesa la luz, o sea, si hay luz de por medio y eso también genera como unas refracciones en el espacio que la circunda que me parece muy, muy bonito. sí, sí, la pieza inicial es grandota, en la subasta pues está ofreciendo una sola pieza, pero que sí, pues no deja como yo siento que no deja de tener, sí, como una presencia slash ausencia, Sí. y que sí, sí, claro, atraviesa la luz totalmente. Entonces, digamos, ahí la pieza se vuelve casi que eh, inexistente y lo que uno mira es casi que el reflejo, ¿no? Pues estoy pensando como en esa experiencia que tú has tenido. O Sí, como la proyección de la luz, la sombra o el sí. reflejo. Para mí es como un reloj, sí, como que todo el tiempo pienso que uno tiene un reloj ahí y aunque es invisible, en realidad como que tiene una presencia súper fuerte en comparación a otras cosas. Creo que por ser así como vacía precisamente. Bien. ¿Quién quiere seguir? Y de pronto al final hacemos pues nos cuentan las otras que les interesa la subasta, arrancamos como con cada uno hablando sobre su pieza. Si quieras seguir tú, Daniel, De una. con 12 meses. Listo, entonces, para los que no han visto la pieza, eh, es una pieza que tiene 31, 31 piezas entre fotografías de 12 autores, de 12 escritores y escritoras, y otras que tienen como caligrafías de esos mismos autores. Eso arma como una retícula que va en la pared. Entonces, ¿qué les cuento? Mis proyectos suelen ir derivando y entonces hay cosas que nadie sabe porque ya cuando se presentan como que es en un contexto muy específico, entonces voy a aprovechar este espacio para contarles cosas. Entonces, como que nació de una colección de horóscopos, como que hay muchos trabajos míos que hablan sobre el tiempo, como contar los días, las horas, ver los días pasar, y entonces empecé a coleccionar los horóscopos Tauro, porque yo soy Tauro, del periódico El Tiempo, del 2009. Entonces como que muy juiciosamente todas las mañanas cortaba el cuadradito y los empecé como a acumular y tenía ese proyecto ahí como en la cabeza de qué podía hacer con eso. Eso es 2009. Cuando esto se presenta en el 2017 en la Galería Locus, en una exposición que curó Erika Martínez Cuervo, donde yo hacía como un diálogo con Daniela Serna. Y a mí me pareció por los temas que traía Erika y por lo que hablamos que era justo el momento como de empezar a trabajar en esos horóscopos. Y entonces lo que yo asociaba con esos horóscopos era que me imaginaba como que los escribe un escritor muy
muy bueno como para ganar dinero. Entonces me imaginaba como esa figura del ghostwriter y como que todo el día está ahí como haciendo esa fórmula que es el horóscopo que dice, que no dice nada, pero que le dice muchas cosas a muchas personas. Es como un híbrido ahí rarísimo. Y así fue que fui saltando y llegando como a esos escritores. Eh, Horóscopo, otra forma de llamarlo es aquel que observa la hora. Entonces como que ahí daba una vuelta y hablaba otra vez del tiempo y por eso lo organizo como a manera de calendario, ¿sí? Y se llama 12 meses porque este es un mes y hay 12 escritores y uno me imaginaba que eran los 12 meses del año. Esa es la historia así como rápida, medio en mi cabeza de cómo pasó. Y aparte, otra cosa que me acordé en estos días que publiqué algo en Instagram, era que yo cuando estaba en el colegio copiaba mucho las letras de mis compañeros. Yo no sé, como que miraba los cuadernos y me gustaban las letras, que intentaba hacerlas. Era rarísimo, como que no me gustaba mi letra, pero sí la de alguien, entonces empezaba como a copiarlas y mis cuadernos iban teniendo distintos tipos de caligrafía. Y entonces cuando hice esta obra que estaba como copiando la caligrafía de estos escritores de las notas que encontré, me acordé mucho de eso y como yo creo que de ahí viene también un gusto por la gráfica, por el dibujo, etcétera, que son cositas que la gente no, pues que no sabe de esa obra. Sería como el resumen ejecutivo de la cosa. ¿Y la obra tiene dibujo, escritura y fotografía? Sí, hay unos que son directamente dibujos sobre papel, están unos retablos, entonces a veces la gente no sabe que esos dibujos, se imagina que es algo impreso, pero es el dibujo directamente sobre el papel y luego sobre el retablo, y las fotos son fotos como encontradas de estos autores, donde yo como que cropeo o sí, como que segmento parte de la imagen. No me interesaba tener las caras y como la pose del escritor famoso, sino más unos segmentos ahí como menos importantes. Y lo otro que hice es que al organizarla y al montarla hay como un juego con las miradas y como con la direccionalidad para que todos lleven como hacia el centro. No sé si han visto una obra de Gerhard Richter que se llama 48 retratos. Y entonces todas las miradas como que confluyen en el centro. Como eso sale de ese ejercicio del Atlas, ese gigante. Pero bueno, son como cositas que yo voy pensando en el momento y sí me interesaba como que todo fuera dirigiendo a la mitad y cerca a la mitad están estas palabras que se utilizan cuando se hace la carta astral y en astrología, que son ascendente, descendente. Es como un montón de códigos que me interesa que la gente como que vaya descubriendo, ¿sabes? Hay gente que le entra por el lado de, listo, he leído a este autor o simplemente me gusta la foto. Otras personas puede que les interese simplemente el dibujo y tratan de entender qué es lo que está escrito ahí, etcétera. Está chévere como esa anécdota que contaste de la copia de la escritura. Pues en Sí, relación como hay una cosa ahí como de identidad, de identificación que está en los horóscopos, pero que está también en quién es el autor. Y sí, luego, pues se supone que hay una cosa como súper identificable de la escritura de cada uno y que habla muy, como de forma muy contundente sobre sí. nuestra identidad, el cómo escribimos. Entonces es curioso que también tenga como esa otra cosa que tiene que ver quizás con eso. Sí, sí, sí. Creo que también es un proceso muy de los artistas y es que uno empieza haciendo arte también copiando otros artistas y mirando muchas otras cosas, ¿no? Y es como encontrar esa voz o encontrar esa escritura o encontrar ese dibujo y se hace a partir de la copia y de la copia y de la copia hasta que de pronto eso se empieza a despegar de esas otras voces, que es bonito. Yo creo que eso era lo que hacía. Yo estaba tratando de encontrar una letra que me gustara en el colegio, como que hacia el final ya tenía la mía, pero eh, sí. Y en relación con los horóscopos es cierto que es una cosa ahí como anónima y uno está buscando identificarse tal cual, como encontrar como que eso le hable a uno, ¿no? Y siempre le habla a uno, o sea, uno encuentra obviamente la lógica para decir, ah, esto tiene todo que ver con mi vida, este soy yo. El que está ahí. Exacto. Ok. Juan, no sé si entonces tú nos cuentas sobre la otra campaña. Claro. Bueno, esa obra salió de un juego que intervení y de nuevo eso fue gracias a Odeón.
que fue la última exposición individual que tuve y que fue allá. Y esta obra la trabajamos para esa exposición, y la obra consiste en intervenir un videojuego muy famoso que se llama Pro Evolution Soccer, y con ayuda de un hacker pude llegar a introducir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional como uno de los equipos que están en el juego y que están como participantes dentro de la mitología del juego, y lograr que en el juego se recreara un partido que nunca pasó, pero que estuvo durante muchos años en el imaginario local en México y a través del mundo de mucha gente que le gusta el fútbol. Y es algo muy extraño, y es que el Inter de Milán de alguna manera se alió con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a mitad de los años 2000, gracias a Javier Zanetti, que es un jugador del Inter, que es argentino y era muy fan de todo lo que hacía el ZLN y de las misivas y como manifestos del subcomandante Marcos. Entonces se generó una relación de amistad entre estas dos organizaciones que son de alguna manera casi que simétricamente opuestas, porque por un lado el ZLN es patrocinado por Nike y por Pirelli, y por otro, perdón, el Inter es patrocinado por Nike y por Pirelli, y el ZLN ha generado una zona de resistencia autónoma en las montañas de Chiapas, en las cuales el neoliberalismo y el capitalismo no han entrado. Pero lo interesante de la pieza en sí que hay en la subasta es que como que me parece muy chévere que Daniel hable de cuando uno es chiquito y cómo empieza a hacer arte, porque para mí, más que copiar grandes artistas, a mí me gusta ahora como copiar los logos de las marcas como de skateboarding, cuando yo montaba monopatín cuando chiquito, y obsesivamente tenía como agendas llenas de logos y de logos y de logos, y terminé haciendo obra que tiene mucho que ver con la forma en que la estética corporativa moldea nuestras nociones de libertad, resistencia y sociedad en general. Cómo el lenguaje corporativo de alguna manera nos ha moldeado nuestras formas de leer lo que es la ideología. Entonces, cuando yo estaba haciendo la obra del videojuego, acaba de pasar un fenómeno en Estados Unidos con Nike, que Nike está muy envuelto en toda esta obra mía, en el que Nike por primera vez hace de su campaña, como la imagen primordial de su campaña, la vuelve no un deportista, sino un activista, que es un pateador de la NFL llamado Colin Kaepernick, que él fue el primero de los jugadores que se empezó a arrodillar durante los partidos de la NFL, cuando está pasando todo lo de Black Lives Matter. Entonces, durante el himno nacional, él no se paraba, sino que se arrodillaba en acto de resistencia. Y debido a esto y a un montón de otras cosas en las que él se enredó, como en términos de activismo versus su vida atlética, él fue echado de la NFL, entonces él ya no jugaba en la NFL, y aún así Nike lo patrocina como exjugador, que es una cosa que no se ha visto nunca en la historia de un sponsorship de este tamaño. Y el anuncio que Nike hizo en Chicago, en Boston y en New York fueron unos avisos gigantes con la cara de él, como con un abrigo, o sea, claramente no es un deportista activo. Y decía en blanco y negro, con toda la estética que manejaba Nike como desde los 90s, cuando hace como estas imágenes icónicas con Jordan y con LeBron James, decía sacrifice everything, believe in something, even if it means sacrifice everything. Y como que de un momento a otro se disparó Nike, o sea, mucha gente los odió porque mucha gente decía que él había, muchos conservadores decían que él había respetado el himno nacional, lo que sea, pero la única realidad ahí es que Nike después de esa campaña hizo $6 billones apoyando pues esta lucha en contra de la violencia policial en los Estados Unidos. Y de alguna manera era interesante porque a mí se me hacía que estos lenguajes eran muy intercambiables, como que sí, believe in something, even if it means sacrificing everything, es algo tan vacío que puede ser puesto en cualquier campaña, podría ser hasta un eslogan del ZLN. Y otra anécdota que es chistosa, pasó apenas empezó el coronavirus, fue que yo estaba en México cuando empezó el corona y habían cerrado la tienda de Nike el día de
de la mujer en México y decía sin mujeres no hay Nike. Y lo pusieron en la tienda de México, así gigante, un aviso que decía sin mujeres no hay Nike. Y yo le tomé una foto y le cambié. Y decía sin Nike no hay mujeres. Y lo puse en Instagram y creo que mucha gente también creía que era real. Y yo creo que es que estamos tan acostumbrados a ese lenguaje vacío de la publicidad que por eso es que nos penetra también y me parece muy peligroso como caer en esos juegos dialécticos que nos presenta la publicidad, pero a la vez es supremamente interesante, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer las cartas del subcomandante Marcos, me di cuenta que también había unas contradicciones dialécticas con las que él conscientemente juega y las empecé a usar en estos avisos que hacía yo como con screenshots del videojuego que yo hackeé y en momentos así como superheroicos del videojuego, yo paraba el juego, metía la cámara dentro del juego y lograba crear una escena así súper épica tipo Nike y ya luego pues en Photoshop y esto empecé a trabajarla que quedara igualita a esos avisos de Nike y cogí las letras N-I-K-E y las reemplacé por ZLN y generé el logo de Nike y puse una de las frases y empecé a poner frases del subcomandante Marcos que podrían ser fácilmente las frases más revolucionarias del mundo o las frases más perfectas para la publicidad, que pues es esa contradicción que me gustaba usar. Y la última anécdota ahí chistosa es que cuando expuse esa obra recientemente, que en este momento está en un museo acá en Boston, en el Mazar Museum of Art, cuando tuve, pues no tuve, pero lo hice a propósito, quería traducirlas al inglés y creo que una de las razones por hacer esta obra es que también la quería exponer en Estados Unidos, como para ver cómo esa contradicción se leía en un público que está altamente permeado por estas campañas de Nike. Y la curadora me dijo, oye, pero estas frases todas se contradicen. Y fue interesante porque cuando son estas frases de Nike que son completamente vacías, como sin mujeres no hay Nike, como, eso no quiere decir nada, o believe in something, even if it means sacrificing everything, ¿qué significa eso a la hora de la verdad si no es una campaña para vender zapatos? Y como que a Nike no se le pide coherencia, como que la gente compra eso completamente derecho, pero cuando está encerrado dentro de un contexto de arte, ella sí me preguntaba, oye, pero pues estas frases son como contradictorias y me tocó mandarle un escrito muy bonito que es una tesis de doctorado de un antropólogo mexicano que habla precisamente de cómo la dialéctica de la contradicción es una parte fundamental del lenguaje político del ZLN, que es como esta idea de que Marcos existe, pero Marcos somos todos. Y Marcos es uno, pero es todos. Marcos está vivo, pero está muerto. Este tipo de cosas me parece genial que haya creado como esa fricción en ella, como, oye, pero esto es todo contradictorio. Yo sí, pues es contradictorio que el ZLN sea patrocinado por el Inter de Milán, pero pues ahí está. Esta que está en la subasta dice, morir no duele, lo que duele es el olvido. ¿Qué otra? No sé si te acuerdas de otro par que tengas ahí más en la cabeza. Sí, hay una muy chévere que es jugamos cuando completemos el equipo. Ah, sí. Y es en la que prácticamente él habla como que hasta que no todos nos estemos subidos en la lucha contra el neoliberalismo o el capitalismo, no va a comenzar. También, ¿cuál otra hay chévere? Ya no me acuerdo, la estoy viendo acá. Yo tampoco Sí, como me que acuerdo. y una muy buena, que también es hiper contradictoria, que es muy rara de entender, que parece como un haiku, es la de para todos todo, para nosotros nada. Que es muy chévere porque es esa pérdida de identidad que Marcos ha propuesto desde que él es Marcos y después cuando él mató a Marcos, que Marcos en un momento de la historia de esta novela que se ha inventado prácticamente el ZLN, Marcos muere y luego resucita como con otro nombre que ya no recuerdo cuál Sí, es. el subcomandante, ya no se hace llamar subcomandante Marcos. No, ya es otro.
Ujú. Y Marcos ha tenido otros nombres de autoría. Él se vuelve Defensa Zapatista, que es una niña chiquita que escribe sobre fútbol, que también es una de las cosas que inspiró mucho la obra, y es que hay muchas misivas y muchos manifestos del EZLN que están escritos desde la perspectiva del fútbol. Y entonces esa frase específica es muy interesante porque dice, para todos todo, para nosotros nada. Entonces como que dice, ellos, el día que la revolución zapatista esté en su estado más exitoso es cuando se elimine la existencia de ellos, que dice, el día que nos podamos quitar estos uniformes y nos podamos poner los uniformes de fútbol, ese sería el día que ganamos. O sea, el día que seamos nada, ese día va a haber para todos todo. Es buenísimo, ¿no? Pero igual para la forma en las que nosotros estamos como programados para leer la ideología, es muy contradictorio y uno lo lee siempre como con algo de incredulidad o le choca un montón porque no le está presentando soluciones ni está presentando un programa de acción propagandístico con unos puntos súper rectos, sino que está presentando como un juego dialéctico buenísimo en el cual está cuestionando nuestra propia forma de entendimiento que viene precisamente moldeado desde cosas como la publicidad. Oye, me dio curiosidad cuando la curadora te decía que le parecía contradictorio, ¿se imaginaba que era como un error? ¿Como que te has equivocado? ¿O Buena pregunta, Lo no sé. tradujo mal. sí, Yo creo como que este? sí. Yo creo que sí. Revisa esa Que me da traducción, que risa. eso no está bien dicho en inglés. Algo así, es que ahí Sí, hay como otra... Sí, sí, sí. sí. No, seguramente, como que estaba reconfirmando si yo lo había hecho bien y yo no, Sí, sí, pues. sí. Claro, es que pues, raro, yo no había pensado, pues cuando supe que lo estabas mostrando allá en la traducción, no sé por qué ujú, no se me había ocurrido que, pues que esas frases tenían que estar en inglés y debe ser muy raro. sí. Y fue al principio yo quería como, ay, no, pues las voy a poner en español. Yo, ¿qué carajo sirve? O sea, yo de verdad quería que hubiera como ese cortocircuito ahí, como, pero ¿cómo así? Sí, pero no. Y precisamente desde la curaduría fue como la primera pregunta fue, oye, pero muchas de estas frases, esto es muy contradictorio. Sí. Bienvenidos al mundo. Sí, ¿Cómo así? exacto. Juan, Pero si morir por sí qué duele. Nike, Exacto, Juan, sí. ¿por qué Nike y no Adidas? O el Porque, Only. no, porque Nike es la dicotomía ahí que es muy interesante, es que Nike es patrocinador del Inter de Milán y el Inter de Milán terminó patrocinando directamente al EZLN, entonces es muy interesante porque Ya. termina Nike patrocinando casi indirectamente a una guerrilla antineoliberal, anticapitalista en las montañas de Chiapas, México. Y es muy interesante ya al final cuando el Inter se volvió muy amigo del EZLN, que empezaron a hacer como campamentos de fútbol en los que los jugadores del Inter iban a Chiapas a jugar con los niños del EZLN, que es divino. Yo les aconsejo a ustedes y a la audiencia que si están viendo esto, que busquen el EZLN y Inter y vean las fotos, porque es muy bonito ver los niños zapatistas chiquiticos con sus máscaras, con los pasamontañas, y con las camisetas que les llevan del Inter, y con el logo de Nike ahí, y yo creo que ellos ni siquiera deben saber qué carajos es Nike. O sea, ese simbolito ahí para ellos seguramente tiene muy poca validez dentro del mundo en el que ellos viven, que es completamente aparte de todas las mecánicas estéticas discursivas que nosotros circulamos todo el tiempo. Entonces, Nike juega un papel fundamental en esta historia, pero de una manera casi que secundaria y, no es, y accidental, pues. Bueno, gracias a todos por contarnos un poco sobre su obra. Ahora sería chévere que nos cuenten qué otra obra de la subasta, otras les interesan o les inquietaron o no sé, cualquier cosa que quieran decir como me encantó esta o me pareció raro ver tal pieza de tal persona, lo que sea que como que les haya despertado interés de las obras que los acompañan. No sé, Eh, ¿Cómo vamos? Mismo orden. Vamos hablando. Mismo orden. en el orden que habla, pues sí, María, adelante. Em, la de Mateo López
Creo que no conocía esa serie y esa y la de Ana María Millán. Creo que son como dos obras que pues como que remiten a, no sé, remiten a algo que a mí me preocupa, me resuena, ¿no? Son como estos dos como planteamientos también como que superponen distintas realidades. Me gusta mucho como ese juego como de lo ficticio, ¿no? Es un cielito eh, que pone ahí Ana María y pues es increíble, no sé, a mí me parece lindísimo, pero sí me llama la atención como ese lugar que no sabemos qué lugar es, ¿no? Como que no pertenece a nada y como esas superficialidades y de Mateo es como, ¿no? Como esos lugares ahí escondidos, empolvados, y el señalamiento como de un lugar, pero pues que es inexistente también. Em, sí, esas dos obras. Y bueno, claro, las de mis colegas aquí presentes. Obvio. Me parece curioso que digas lo de Mateo y no lo había pensado hasta que tú lo acabas de mencionar, por lo que dijo quizás Daniel también de tu obra, y hay como una relación un poco, ¿no? Como en este espacio que forma como un halo de luz y donde él dice, pues en el texto que está ahí en el catálogo, que estaba inclusive tratando de pintar el polvo, de dibujar el polvo, perdón. Entonces hay una cosa también un poco en relación con tu obra y con el vacío y con cómo refleja la luz y con cómo la sombra también se vuelve importante, como todo lo que no es objeto, digamos, y en la de Mateo casi que él está tratando de dibujar justamente lo que no es objeto. Me parece como Sí. bonito. A mí la de Ana María me da mucha curiosidad porque pues me imagino que sale de los videos que ella Ujú. ha hecho, de estas animaciones, pero es muy raro que no tenga estos personajes llenos de colores y ahorita Ujú. oyendo María me produce como más, como angustia, pero una angustia chévere, como de ese vacío. Y ahorita oyéndote también, Alejandra, de lo de Mateo, pensé en este artista Anthony McCall, no sé si lo conocen, que empezó haciendo como él hacía unas proyecciones pues con un proyector como de diapositivas y iba dibujando una liniecita de luz y era como ver como el polvillo al final, la obra se va haciendo por el polvo que se ve cuando pasa la luz. Me hiciste pensar en eso, Alejandra, que no había visto esa relación. Anthony McCall, es como una luz que dibuja un cono o algo así, muy bonito. ¿Y tú cuáles dirías? A ver, yo en mi cabeza se me quedaron tres. Tengo la de Nicolás Consuegra, de Ujú. las gafitas que tienen muchas formas, que él le llama, aquí anoté, miradas sin nombre. Ajá. Entonces, creo que algo que me gusta mucho de ese, y me acuerdo de esa exposición en general, era que era como ver puros juegos de diseño gráfico. O sea, como que todo para mí se relacionaba a la gráfica y como a la arquitectura un poco, pero en tres dimensiones. Entonces, para mí esas gafas es como ver, como no sé cuántas son, pero digamos que son 20 posibilidades de un logo, ¿no? Ujú. Pero son tridimensionales. Y también como que me imaginaba a Nicolás con esas gafas. Como, mis gafas. Me parecía Es la chévere. mejor parte. Probándose una, la otra. Sí, total. Si la compran, vaya y la instale y se la monta. Exacto. Bueno, ahí hay un. Gafa oscura. Anótalo. Exacto. ¿Qué Son otra? La de 35, si no estoy mal. 35. Ok, muy bonita esa. Sí. Mm. No sé siempre como que me da curiosidad cómo más montarla, ¿no? Esta era Mm. como en esta esquina, siempre he pensado en cuál es la forma ideal de montarla. Para esto, pues cuando iba a hacer una subasta presencial, Sí. la idea era, o sea, habíamos ya, de hecho, pues el objeto existe y es como una repisa muy, muy larga, donde están Ok, todas, con, todas directas. con un vidrio que la soporta, sí, todas Ya, directas. chévere. Sí, es linda.
Me llamó la atención también la de Llorelli Valero, Llorelli. Es un Sí. catálogo astronómico, como de estos, asumo yo que son como tanques de agua viejos, como de concreto, o que para qué servían es. Hay algo de eso que me fascina y también creo que a mí las cosas que me recuerdan como a la infancia siempre me gustan. Me recuerda como a las antenas parabólicas, ¿no? Como esos bichos enormes encima de los edificios. Y esa tiene también esa característica que como que la proporción es muy absurda. Y es como un mundito ahí encima. Y no sé si lo astronómico también, con la astrología. Esa me gusta mucho, esa serie. Y de últimas había escogido también la de La Caja de Pizza, Ah, de, Toquica. de Toquica, que me parece tremendo. Y como que ahorita que estuve en Chicago, pues hay una tradición por la figuración en general, tanto en pintura como en cosas de cerámica. Entonces como que de una me conecté, como que hay mucha cosa de representar en cerámica cosas muy cotidianas, como de consumo y popular. Entonces esa me parece también poderosísima. Mm. La tendría. Y era una instalación muy chévere como cuando uno entraba, yo no sé si fueron, pero cuando uno entraba a Liberia, que fue donde estaba completa, Sí. pues esto era como una post-rumba súper trash, como de toda Ajá, esta basura, pero pues era toda como estos objetos en cerámica, eh, sí, como muy potente en ser sí, cosas que no eran como nada, colillas, tal, pero pues que sí, Mm. realmente como reúnen una cotidianidad muy bonita, pero también muy, pues en ese caso sí, como dejada. sí, sí, total. Muy chévere esa también. Esas serían las mías, las que tendría feliz en mi casa también. ¿Y tú, Bueno, Juan? se abre el trueque, ¿no? También, yo creo No. que después se No, puede mentira. esta posibilidad. Yo tengo una consola súper lista para que la hackeen, Juan. Ok. Para el próximo virus. Exacto. Um, no sé, es raro porque yo soy como pésimo coleccionista, o sea, y nunca he comprado una obra de arte y las que tengo han sido cambios o regalos de amigos y me gusta eso un montón, pero ahorita con el encierro y esto he empezado creo que me ha hecho falta ver arte en vivo y viendo la subasta me antojé un montón de cosas que me parecen buenísimas, pero era extraño porque creo que mucho de lo que me gustó era como en el suelo. Era la de Nicolás, como las gafitas en el suelo. La de Mariana Murcia con el helado caído en el suelo. Ah, sí, sí, sí. Eh, y bueno, y me gustan muchísimo las rejas de Luz Ángela Lizarazo. Parece buenísimo, pero pero es raro porque creo que de todas esas, la de las rejas me parece chévere porque me gustan como esas llamadas como a los objetos utilitarios, como una reja que yo de verdad pondría como, yo creo que yo la pondría de reja en mi casa. Me Sí. encantaría como tener unas rejas de esas y con suegra también tiene unas rejas así, ¿no? Que dicen como día, día, noche, noche, noche. Sí. Y esas son buenísimas, pero creo que me encantaría tenerlas cumpliendo su función de rejas. Y de la misma manera que Daniel dice como, no, buenísimo hacer una sesión de fotos con las gafas de consuegra, pero me parece que esos objetos como que tienen como doble función o que juegan un poco con la funcionalidad y con de pronto como una crítica al utilitario, o se aprovechan del utilitario, me fascinan, o sea, y sobre todo no sé por qué carajos estaba pensando en estos días que me gustaban mucho las que eran en el suelo, la de Mariana y la de Nicolás me parecían geniales, que estuviera como unas obras en el suelo. Yo de las pocas obras que tengo en la casa son unas de las papas, del papas, y me parece genial porque todo el mundo llega y cree que son papas. Entonces, como que ese tipo de cosas me gusta tener en la casa, no sé, como que tienen un doble sentido que me gusta mucho y que tienen un poco de humor. Eso me parece chévere, pero por otro lado, se me hace buenísimo que hicimos esto porque yo no conocía muy bien la obra de Daniel ni de María
y ya cuando uno oye a los artistas hablando de su obra, como que cobra un resto de sentido. Me parece buenísimo eso. Y obviamente, pues estaría si no estuviéramos en la situación en la que estamos, estaría la exposición, Sí. estaría la mediación, pero yo creo que tener una conversación como esta y de verdad oír de los artistas que de verdad estaban pensando y cómo ven la obra desde su propio ángulo, me parece súper interesante, como que ahorita yo miraría esas obras con otros ojos y las vería diferentísimas. Y las comprarías. ¿No? Sí, no, pues yo compraría un montón de verdad, si No, tuviera plata, yo lo compraría un cierto es que montón. está buena, la selección está buena. Yo me compraría también un Baraya, por ejemplo. Ese Baraya, pues yo, sí, es bien lindo. Ujú. Es bien lindo ese Baraya también. El combo helado y pizza iría súper Sí, bien. Helado, exacto. pizza Helado, y el pizza y papa. hipopótamo. Exacto. Una curiosidad bonita del helado, que hablando como de esas cosas que tratan de ser, Sí, y es que tuvieron un detalle buenísimo. Mariana no está viviendo en Colombia, y entonces fue como el papá el que la ayudó con el proceso de hacer unos helados que se tuvieron que producir y llevarlos sí. a Odeón cuando efectivamente se iba a montar. Y el señor, me pareció un gesto curiosísimo llevarlos en una nevera de icopor, porque Lo eran máximo. helados. Lo máximo. Cuando llegaron fue como, no, esto es espectacular. Wow, qué Excelente. bueno. ¿Y esa fue Sí. Hace decisión parte. autorial del padre de Mariana? Sí, sí, Wow, no, pues. eso fue Toca entregarla, sí, obviamente. total. Nada de guacal. O sea, yo, sí, después fue como, Mari, pero así no es la obra, y ella, no, eso fue idea de mi papá. Espectacular. Mucho Buenísimo. genio. Sí, tremendo. Bueno, muchas gracias por dar este espacio, porque creo que lo que dice Juan es clave, y pues si algo sí nos permite esta virtualidad es de pronto que este tipo de cosas sean un poquito más fáciles, como en tiempos y demás, y que la gente pueda tener acceso a una información que de pronto no habría tenido en la subasta presencial, o de otra manera no tendría. Entonces, pues está muy chévere. Además, oír de ustedes y no la curadora o el X, como esta obra se refiere a tal cosa, sino pues realmente como desde quienes las hicieron, y también desde quienes son amigos o colegas de las otras personas que están en la subasta. Entonces, pues muchas gracias, y muchas gracias también por hacer parte de la subasta y por apoyar tanto a Odeón. Gracias a ustedes. No, Sí, gracias a gracias. ustedes siempre. Sí, se necesita el espacio de ON, pero con toda. Sí. Ahí estamos echándole fuerza. Bien. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias.